Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Richie en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de los mejores animes del 2023. Ya estamos pasado enero del 2024, pero tenía ganas de hacer este video y recomendarles lo que para mí fue lo mejor del año pasado y lo que definitivamente tienen que haber visto si realmente se consideran fans del anime o realmente quieren ver series diferentes que no sean lo que ve todo el mundo, lo extremadamente popular o simplemente lo que sale en Netflix y esas plataformas. Así que vamos a estar repasando lo que para mí fueron los mejores 10 títulos para ver y algunas recomendaciones más si realmente les interesa seguir viendo más allá de lo mainstream. El primero de la lista es Mahou Tsukai no Yome, la segunda temporada, muy interesante, un anime de magia y magia oscura protagonizado por Chise y Elías. Ya los que vieron la primera temporada conocen la historia. Chise es una humana que es muy sensible a todo lo que tiene que ver con la magia, con los espíritus y con la hechicería, y ella es abandonada y vendida como esclava, y quien la compra es Elías, que es este personaje con cabeza de cabra, que la compra como esclava, la entrena y se convierte en su esposo, se convierten en un matrimonio. Y en esta segunda temporada Chise quiere expandir sus conocimientos, por eso decide ir a una escuela de magia donde aprende muchas cosas, a pesar de que ella es una hechicera mucho más poderosa de lo que se enseña de magia en esta escuela. Una segunda temporada muy atrapante, con mucha calidad, una serie que realmente destaca sobre todas las otras series que tienen que ver con magia, espíritus y todo eso. Realmente esta serie se destaca sobre todas las demás, es muy distintiva, tiene muchos cambios de ritmo, tiene mucha originalidad y todo el tiempo te está sorprendiendo y te hace creer que realmente la magia existe. Por eso la recomiendo. Tuvo una segunda temporada dividida en dos partes, una mejor que la otra, así que realmente es para prestarle atención, porque a pesar de que pasaron varios años entre la primera y la segunda temporada, realmente sigue siendo una serie muy relevante. El siguiente de la lista es un anime de romance que inclusive muchos han dicho que ha sido el mejor anime de todo el año. Estoy hablando de Skip to Loafer, que inclusive por el sitio de datos y de encuesta Filmarks fue considerado como el mejor anime del 2023 por votos de los propios japoneses. Es una serie que tengo que recomendar y tengo que nombrar porque a mí me ha encantado, no tanto como para decir que fue la mejor del año, pero que sin duda fue una de las mejores series para ver, y de hecho creo que sin duda es la mejor serie de romance y romance escolar que ha entregado el año, aunque obviamente puedo nombrar un par que es un top 5 de series de romance que me hubiera gustado meter en el top, pero que realmente no alcanzaron en calidad para estar, pero que merecen ser nombradas si quieren ver buenas series de romance, además de esta que es bastante acotada. Tengo que hablar de Koori Sokusei, de Otonari no Tenshi-sama, que fueron dos series muy buenas, de Yamada-kun to Level 999, de Kimi no Houkao Insomnia, que también fue muy buena, y Watashi no Shiwase Nake-kon, que también estuvo en Netflix y es una serie también excelente, realmente una serie que vale la pena ver, pero no entraron en el top. Bien, Skip to Loafer cuenta la historia de Mizumi, la cual es una chica que se muda desde una zona rural, si mal no recuerdo, a Tokio, a una ciudad nueva para continuar sus estudios secundarios, y ahí se encuentra con Shima-kun, que es un chico súper popular que tiene un misterio atrás de toda su popularidad que es muy superficial. Al principio parece ser un chico totalmente extrovertido y muy suelto y divertido y con una personalidad afable, pero que oculta mucha oscuridad en su interior y que todo el tiempo es perseguido por todas las chicas del colegio, pero encuentra en Mizumi una real compañía, ya que esta protagonista no es como las otras chicas de Tokio o de otras escuelas populares, sino que simplemente es una chica de campo, honesta, sin filtro, totalmente original, espontánea y que dice las cosas como realmente le salen. Por eso es una serie que prácticamente no tiene romance o tiene muy poco, porque es el inicio de la historia, pero es muy divertido ver la interacción de estos personajes, ya que a pesar de que Mizumi también se ve como extrovertida y muy divertida y muy suelta de cuerpo con los demás, también alberga una gran inseguridad, ya que como toda chica de campo que se muda a una gran ciudad tiene un montón de inseguridades sobre cómo vestirse, cómo actuar con los demás y demás detalles que afectan en la época del secundario. Por eso es una serie muy cálida, muy interesante, que ha logrado calar en todo el público y que ha sido uno de los animes más relevantes del año. Como digo, para mí no tanto como para ser el mejor del año, pero por lo menos de las comedias románticas sí ha sido de las más relevantes y la que más destaco para que vean de todo el top. El siguiente de la lista es un Isekai. Sí, a pesar de que estamos en 2024, ya el género Isekai está súper mega explotado, realmente sigue habiendo algunas obras que todavía vale la pena ver, y estoy hablando de Mushoku Tensei, que si mal no recuerdo está saliendo la segunda temporada. Muy interesante, ya los que conocen la historia seguramente, porque fue de los animes más relevantes de los últimos años en materia de magia e Isekai. Conocen la historia de Rudius, el cual es un
personaje que tuvo una vida nefasta como humano y renace en un mundo mágico para darse cuenta de que todas sus penurias recién habían comenzado, ya que en este nuevo mundo Isekai realmente tiene una vida igual o más miserable de la que tenía como era humano. Eso no quita que siga siendo una historia con mucha magia, con mucha comedia y con mucha aventura, lo que lo hace muy interesante de ver, porque a pesar de que es una historia de magia, de aventura y de comedia, tiene momentos muy oscuros, muy tristes y muy límite. También es una historia donde vemos madurar muy progresivamente al protagonista y eso es muy interesante porque lo vemos desde que es un bebé prácticamente hasta que es un adulto. Realmente vemos cómo se forma y cómo van cambiando sus prioridades y cómo las experiencias de su vida pasada realmente afectan su personalidad en este nuevo mundo, porque a pesar de que es un personaje que está lleno de poderes, que está súper roto, todos los traumas que tiene de su vida pasada lo limitan y no logra ser feliz de todas formas. Así que realmente es una temporada con un desarrollo de personaje impresionante, ha logrado unos niveles de desarrollo de historia impecables y creo que ha sido de los mejores animes no solo de este año, sino por lo menos de los últimos 10 años seguro, porque tiene una calidad animada espectacular, una calidad de guión tremenda, de dirección, ni hablar de historia, muy buenos personajes, sí tiene un poco de fanservice y de comedia, pero eso no le resta seriedad a la historia, por lo cual vale totalmente la pena verlo. El siguiente creo que es el primer anime que se ha vuelto viral por lo menos en 2023 y que logró romper internet realmente por mérito propio, y estoy hablando de Oshinoko, que ha sido uno de los animes más populares durante todo el año desde que se estrenó y desde que despegó las ventas de su manga. La historia gira en torno a Ai Hoshino, la cual es una idol muy popular que tiene a escondidas un hijo. Ella realmente es menor de edad, por eso esconde no solamente de todos los demás y de todo el público y de su manager y demás que iba a tener un hijo, no solamente para protegerse a sí misma, sino para proteger su carrera. Sin embargo, el médico que la atiende al momento de tener el parto termina siendo asesinado por un personaje extraño. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Este médico termina renaciendo dentro de lo que es uno de los hijos gemelos de Ai Hoshino, ya que tiene dos hijos, Ruby, un varón, y Aqua, una mujer. Sin embargo, hechos trágicos suceden alrededor de la vida de Ai y luego vemos cómo se desarrolla la vida de sus dos hijos herederos que tienen muchísimo talento. Realmente un anime con una premisa muy interesante, creo que empezó muy bien, tiene un especial de 1 hora que es el primer capítulo y logró atrapar a un montón de público, y la historia poco a poco va lavándose y perdiendo un poco del brillo que tiene, ya que el personaje principal, Ai, es quien realmente atrapa gran parte del vigor y el brillo de la historia, y luego la historia se va apagando de a poco, pero creo que tiene un gran futuro. Es un manga que ya ha terminado, es una historia que ha culminado y creo que va a ser más popular de ahora en adelante con las próximas temporadas, porque no dudo de que lo van a adaptar de forma completa. Realmente una serie que es diferente y a pesar de que tiene una temática diferente de idols, no es de peleas o de magia de fantasía como otros animes que se han vuelto virales, realmente logró penetrar en gran parte del público que no estaba acostumbrado a ver este género de series, por eso lo aplaudo. Obviamente, además de tener una gran producción, un gran host, una gran banda sonora, una animación espectacular, guión, detalles, seiyus y todo en una gran calidad, diría en la calidad máxima, ha sido uno de los mejores animes que nos dejó el año pasado. El siguiente de la lista es un anime muy interesante que realmente muy pocos estoy seguro que están viendo porque pasó por debajo del radar, pero es un anime con una calidad espectacular, no solo en animación, en guión, en interpretación de seiyus, en todo. Es un anime de primera calidad, igual que el anterior, y estoy hablando de Megumi no Daigo, que es el anime de los bomberitos, y no estoy hablando de Fire Force, sino un anime que realmente se centra en la actuación de los bomberos de verdad, en una interpretación ficcionada de lo que hacen los bomberos realmente cuando actúan en catástrofes de primera categoría, sobre todo en Japón, que sabemos que constantemente suele haber terremotos, tsunamis y ese tipo de accidentes brutales. El protagonista es Daigo Asahina, el cual es un aspirante a bombero que quiere unirse al Escuadrón Naranja, que es el escuadrón de rescate más importante del escuadrón de bomberos de Japón, y pasa por un entrenamiento infernal para lograr ser parte de las fuerzas de bomberos de Japón, y finalmente lo logra, termina uniéndose a esta compañía de bomberos junto con su colega Shunsuke, el cual también quería ser un bombero profesional, pero en su caso no estaba motivado simplemente por salvar personas, como es el caso de Daigo, que también tiene un motivo oculto para salvar personas, sino que el caso de Shunsuke estaba enamorado de otra chica que también quería ser bombero y termina formando parte de su escuadrón. Realmente un anime espectacular que muestra todo lo que tiene que ver con catástrofes en
Japón. No es para nada triste, tiene mucha acción, tiene mucha tensión, tiene mucho drama. Diría que se centra en eso más que en catástrofes de una manera melancólica, pero es muy interesante ver cómo actúan los bomberos, las herramientas que usan, todos los protocolos. Es muy interesante, tiene mucha acción y obviamente en cada capítulo hay una vida en juego de alguien que tiene que rescatar. Por eso vale muchísimo la pena verlo, porque es la gracia mágica de lo que tienen los animes, de volver interesante algo que a priori no parece muy interesante, como es el actuar de los bomberos. Así que si les interesa ver algo innovador que no están acostumbrados a ver, pero que es bastante fiel a la realidad, les recomiendo ver esta serie y no perdérsela, porque vale totalmente la pena. El siguiente de la lista es un anime que se estrenó en Netflix, que tiene pocos capítulos pero que realmente también vale la pena, y cada capítulo es casi una mini película animada, y estoy hablando de Pluto, un anime muy interesante que mezcla el dibujo y el guión de Naoki Urasawa, basándose en la historia de Osamu Tezuka en uno de los arcos de lo que es Astro, uno de los personajes más icónicos de la historia del anime y el manga en Japón. Es muy interesante porque bueno, nos cuenta la historia de Gesick, el cual es un investigador de la Europol. Él es un robot con la inteligencia artificial más avanzada de todo el mundo y se encuentra atrapado en una serie de casos de asesinato de personajes célebres que él tiene que ir desentrañando, al mismo tiempo que va descubriendo sucesos que tienen que ver con la guerra, con los seres humanos, con la inteligencia artificial, con los robots, con los derechos de los robots tanto como seres humanos, con el odio y el avance de la tecnología y de la inteligencia artificial, y con todo ese tipo de guerras y dramas y de avances tecnológicos que constantemente estamos viviendo, más hoy en día con la inteligencia artificial. Obviamente tiene el estilo de guión de misterio y de drama de Naoki Urasawa, pero tiene personajes muy interesantes que algunos reconocerán de las historias de Astro Boy, también conocido como Astro, que inclusive aparece en esta historia. Así que es un anime espectacular, un manga tremendo, son pocos capítulos, realmente vale absolutamente la pena porque es la reinterpretación de un arco creado por Tezuka, pero reinterpretado y guionado con detalles de más por Naoki Urasawa, que también es un mangaka espectacular, que finalmente tiene un nuevo anime animado después de lo que fue Monster, si mal no recuerdo, en 2004. No ha tenido nuevos animes y este puede ser el puntapié para que tenga nuevas series animadas, así como 20th Century Boys y tantos otros mangas excelentes que tiene este autor. Así que absolutamente recomendado, una obra maestra, un imperdible que ha dejado el año pasado en uno de sus últimos meses, pero que no por eso menos importante. El siguiente de la lista es un seinen, pero que realmente parece un shonen por sus características, pero cuando uno ve la historia y los capítulos realmente tiene momentos muy oscuros y muy adultos, y estoy hablando de Tengoku Daemakyo, un anime excelente producido por Producción IG, que realmente ha sido de lo más destacado del año porque tiene técnicas de animación espectaculares. Tuvo realmente capítulos muy experimentales con técnicas de animación y con visuales muy interesantes, pero también con una historia muy oscura y muy diferente a lo que hemos visto en otras series. En todo top tiene que haber por lo menos un anime de desastre mundial, y Tengoku Daemakyo por lo menos es el de este año. F por Sum 100, que si hubiera tenido una buena producción estaría hoy en el top y no lo está. Pero bueno, la historia de Tengoku Daemakyo, justamente como su nombre lo indica, es la historia de dos personajes que se dirigen al paraíso, de Maru, el protagonista, y Kiruko, la cual es su guardaespaldas, que lo tiene que llevar a Maru a un lugar llamado el paraíso. Están viajando por un Japón en ruinas, donde aparentemente han descendido una serie de monstruos, se han desencadenado una serie de apocalipsis que han devastado la sociedad en su totalidad, por lo cual no solamente se ha diezmado la población, sino que nadie sabe aparentemente qué sucedió en el colapso, porque fue hace varios años, pero la sociedad aún así no logra recomponerse. Y no solo eso, sino que hay demonios y una especie de monstruos que cazan a la gente en los momentos menos esperados, por lo cual es una serie espectacular que tiene todos los condimentos de los desastres mundiales, de las catástrofes, de zonas despobladas y de recorrer lo que es una zona de Japón totalmente inhóspita, junto con también lo que tiene que ver con los misterios sobrenaturales de monstruos que quieren cazar a los protagonistas por la noche. Así que lo banco un montón, esta serie ha sido una de mis favoritas. Cada capítulo tiene elementos muy inesperados y está lleno de sorpresas. Además es una serie que no tenía tanta relevancia, pero con el anime ha logrado despegar un montón, así que lo super mega recomiendo.
Ahora sí, entrando en el top 3, en lo mejor de lo mejor, tenemos que hablar de Jujutsu Kaisen, la segunda temporada producida por el estudio MAPPA. Realmente el shonen más relevante, por lo menos de los últimos 5 años, que ha logrado mantener su relevancia y su brillo a lo largo del tiempo. Estamos hablando de una segunda temporada muy esperada, ya que abarca el arco de Contenedor Estelar, los primeros capítulos, y el arco de Shibuya, el cual ha sido considerado por muchos, yo incluyéndome, uno de los mejores arcos de la historia del shonen. ¿Por qué? Porque tiene una gran relevancia en lo que es la historia, los personajes, tiene un gran desarrollo, un gran guión, tiene una gran actuación de los personajes, tiene muchas consecuencias, tiene muertes brutales, tiene peleas espectaculares, tiene todo lo que tiene que tener un shonen de peleas realmente relevante y espectacular para quedar en los albores de la historia. Para mí la parte de Shibuya realmente no alcanzó la espectacularidad visual que queríamos, obviamente por problemas de producción que ha demostrado y que los mismos animadores del estudio han publicado en Twitter y en demás redes sociales, que a pesar de que tenían un proyecto muy ambicioso, lo que se transmitió en TV habrá sido un 60 a 70% de lo que realmente querían hacer, y se notaba que los capítulos tenían una animación brutal, pero que realmente el proyecto no estaba terminado y que si hubiera estado terminado hubiera resultado muchísimo más espectacular. De todas formas, esto no le quita brillo a la historia de Itadori Yuji y sus amigos, que justamente están entrando en el momento más épico de la historia y más trascendente, uno de los momentos clave y un antes y después en la vida de todos los protagonistas, que pasan por un arco realmente desgarrador como es el de Shibuya. Y no digo más porque cada detalle sería spoiler, pero sin dudas ha sido de lo más relevante del año en materia de shonen, sin duda alguna en materia de animación y sin duda en materia de lo que ha logrado y las conmociones y las repercusiones que ha logrado en internet y demás redes sociales. Por eso lo banco un montón, me sigue pareciendo un anime espectacular, de lo más relevante del año, así que Jujutsu Kaisen imperdible, no solamente la primera temporada, sino que la segunda la tienen que ver. Sin embargo, bueno, tenemos que hablar de sus hermanos caídos, como es Kimetsu no Yaiba, el cual ha tenido una tercera temporada bastante floja y bastante criticada por lo lento que fue, ni hablar de Tokyo Revengers o el remake de Trigun, que han sido dos regresos nefastos, totalmente olvidables. También tenemos el regreso de Kenshin, que bueno, es un buen regreso, un buen remake, ya le he hecho un video, vale la pena verlo, aunque tampoco es tan relevante como para entrar en el top, pero sí los que puedo recomendar, además de esto, es Doctor Stone y Monogatari, que han sido dos shonen bastante competentes que se estrenaron este año y que continúan siendo relevantes. El número 2 de la lista, y como no podría ser de otra manera, tenemos que hablar de la segunda temporada de Vinland Saga, que realmente ha sido un anime espectacular, una obra monumental, totalmente refinada, reflexiva, experimental y que también ha creado memes de su propia historia, porque se ha vuelto viral también a su manera, hablando justamente de Thorfinn y su arco de no enemigos. Todo el mundo conoce Vinland Saga por su primera temporada, con batallas brutales de vikingos y con un desarrollo del protagonista Thorfinn, el cual se embarca en la primera temporada en un arco de venganza, de brutal batallas y sacrificios. Sin embargo, esta segunda temporada es mucho más interesante, mucho más reflexiva, mucho más profunda y psicológica, donde vemos al protagonista Thorfinn ya cansado de su venganza, buscando cuál es su real rumbo en la vida, cuál es realmente su misión en su mundo y cómo realmente ya no quiere tener enemigos, ya no quiere tener batallas y ya no quiere ser el mismo vengador asesino de la primera temporada, por lo cual es una segunda temporada muy diferente y muy contrastante con la primera temporada, que no tiene tantas peleas, que no tiene tanta acción, pero a nivel de guión, a nivel de argumento y desarrollo de personajes es simplemente sublime. Vinland Saga nos ha entregado uno de los animes con mayor profundidad argumental, visual y de construcción de personajes que haya visto por lo menos en los últimos 10 años. Realmente una obra maestra, así que tiene una calidad abismal de principio a fin. Absolutamente recomendado, de los animes que sin tener ningún elemento discordante como batallas exageradas o fanservice o memes del estilo, ha creado un lore y un fandom propios. Así que simplemente tienen que verlo. Como fanáticos del anime realmente no pueden perdérselo porque es una obra maestra. Y de acá a unos años yo creo que seguramente Vinland Saga, si se completa la animación, yo diría que va a ser de las mejores obras modernas que nos ha entregado la animación japonesa. Y el primero de la lista no podría ser otro sino que Frieren, un anime que se ha vuelto popular, muy popular, se ha vuelto demasiado viral y es un anime que por mérito propio se ha convertido en lo mejor que ha entregado el año, no solamente dicho por el público, sino también por la crítica y por todo aquel que lo haya visto. Misteriosamente, el anime que terminó salvando el 2023.
Un anime espectacular, realmente que yo no me esperaba. Había leído el manga y me parecía interesante, pero un poco aburrido, porque en sí la historia es una historia que nos cuenta una historia que ya terminó. La historia del viaje de Frieren, la cual es una elfa con muchísimos años, la cual en el principio de la historia ve cómo de a poco sus compañeros humanos van muriendo uno a uno, los compañeros de aventura que tuvo, mientras años atrás viajaron juntos para derrotar al rey demonio, cosa que ya sucedió. El mundo en la actualidad de Frieren vive una ola de paz. Sin embargo, Frieren se arrepiente un poco de no haber disfrutado o no haberle dado el peso emocional que realmente valía haber puesto en ese momento en que realizaba ese viaje con las efímeras vidas de los humanos que para los elfos tan poco tiempo duran. Así que decide hacer un viaje de retorno a los lugares que visitó con su anterior grupo, pero esta vez con nuevos compañeros, para tratar de despertar y realmente sentir las emociones que no se permitió sentir en su momento con el importante grupo de amigos que había tenido en esa primera aventura. Como dije, es una serie que tiene su propio ritmo, tiene su propia comedia, tiene su propio estilo, si bien no tiene nada demasiado destacable, no tiene ningún sistema de magia muy llamativo, no tiene fanservice, no tiene nada discordante que lo haga demasiado destacable, simplemente tiene un ritmo propio, es una historia que va a su propio ritmo, contándonos la historia de los personajes, su vida, su muerte, cómo todo lo atraviesa la estoica Frieren, que pasan los años y sigue igual y pareciera que nada le importa. Sin embargo, a lo largo de los capítulos vemos cómo de a poco se despierta su sensibilidad dormida por todos los años que ha vivido. Realmente una serie que ha despertado memes, que ha despertado fanfics, que ha despertado fanarts. Es un anime que ha logrado volverse absolutamente viral, catalogados por, como dije, no solo los fanáticos, la crítica, la gente que ve anime, todo el mundo que tenga una opinión más o menos certera va a decir que Frieren ha sido el mejor anime del año, y yo realmente concuerdo porque tiene una producción abismal y una historia y una producción y una dirección que, a pesar de que, como dije, la historia no tiene nada demasiado llamativa en un principio, luego sí te encariñas con los personajes y terminas entrando en el ritmo de la historia y querés ver más y más. Así que lo super mega recomiendo. Si alguien todavía no lo ha visto, realmente es un anime que vale totalmente la pena ver. Por lo menos en el 2023 ha sido lo que más ha logrado destacarse por mérito propio sobre todos los demás, con una originalidad y con una espontaneidad que otras series no logran alcanzar. Así que bueno, esto ha sido todo por este top. Me hubiera gustado nombrar un montón de series más, pero bueno, si quieren saber todo lo que veo, síganme en Instagram, donde todo el tiempo estoy mostrando los animes que estoy viendo y estoy recomendando series más allá de estas y más allá de las que hago videos. Así que bueno, los estoy leyendo en comentarios y nos veremos en un próximo video. Adiós.